Bienvenidos a las multiplataformas de la Universidad Jaime Bauzate y Meza. Radio, televisión, servicios informativos online, redes sociales y todas nuestras plataformas que ponemos al servicio de nuestra audiencia. Este es nuestro programa de responsabilidad social de la Universidad Jaime Bauzate y Meza. Soy Manuel González Durán y en esta oportunidad vamos a presentar al padre Johan Leuridan Huys. Él, además de haber sido decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres, también esta facultad tiene a su cargo las escuelas de turismo y las de psicología. Entonces, a lo largo de su trayectoria profesional, ha podido observar muchos elementos respecto a la ética y las comunicaciones, que es el tema del cual abordaremos en esta jornada. Además, el padre Johan Leuridan, el año 2005, recibió una condecoración especial del Congreso de la República, la medalla del Congreso de la República en el grado de comendador. El año 2008 fue distinguido como doctor honoris causa de una universidad prestigiosa. Además, el año 2010 recibió la medalla cívica municipal en el grado de gran ciudadano ilustre, otorgada por la Municipalidad de Miraflores. Luego, el año 2013, recibió un premio de turismo a la persona que más ha destacado en la actividad turística del Perú, que otorgó la Cámara Nacional de Turismo de nuestro país. Igualmente, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos lo distinguió con el grado de doctor honoris causa el año 2013. Ganador del premio IPRA President, otorgado por el International Public Relations Association el año 2015. También ha escrito varios libros y por ello ha recibido el mejor premio de editor de libros de gastronomía en el mundo de los últimos 20 años entre el año 1995 y el año 2015. De manera que estamos con una personalidad muy importante en nuestro país. Padre Johan Leuridan, bienvenido a nuestro programa y qué gusto tenerlos aquí en la Universidad Jaime Bauzate y Meza. Hablemos sobre ética y hablemos sobre comunicaciones. ¿Qué le parece? Muchas gracias por haberme invitado y poder participar en esta universidad tan importante en el mundo de la comunicación. Me han invitado para hablar de ética y es muy común escuchar: ya no hay valores, ya no hay respeto. ¿Qué está pasando? Hay una preocupación de tratar de resolver estos problemas con comisiones de ética en las empresas, en instituciones, pero no resuelven el problema. También cursos de ética profesional en las universidades, pero tampoco resuelven el problema, porque el problema es más profundo. Entonces, por eso yo quiero dar una explicación histórica de la problemática. Y tengo que empezar con el gran filósofo griego Aristóteles, 300 años de Cristo. Es el primero que hace la pregunta: ¿cómo podemos ser virtuosos? La virtud, hoy en día esta palabra ya no se usa, pero es el valor. Cuando una persona siempre aplica los valores, entonces consigue la virtud. La virtud es la costumbre de cumplir, de practicar los valores. Entonces él hace esta famosa pregunta en diferencia con Sócrates y Platón, que veían la ética como un comportamiento espontáneo y mecánico de la persona, pero Aristóteles dice: ¿cómo nos hacemos virtuosos? Y él dice: la persona tiene la tendencia hacia el bien. La persona quiere desarrollarse, quiere realizarse. Por eso se llama su filosofía la filosofía del bien, que es muy importante, porque hoy en día ya no se sabe lo que es el bien. Y dice Aristóteles: el ser humano tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Porque la persona humana tiene la razón. Y por medio de la razón puede distinguir entre el bien y el mal. Entonces no es suficiente, dice, de tener la tendencia hacia el bien. Más importante es la distinción entre el bien y el mal. Entonces, ¿cómo se
cómo se adquiere la virtud. Es decir, no es suficiente distinguir el bien y el mal, uno también debe cumplir con el bien y el mal. Entonces dice, allá intervienen un montón de factores que influyen en la persona, los decretos de los gobiernos, las leyes de los congresos, la familia, que es sumamente importante, que hoy en día ya no se da importancia, las amistades, las otras gente del ambiente. Pero para él es fundamental la familia. Y la familia, dice, no educa a sus hijos dando un decreto o explicando una teoría, sino por su ejemplo. Dice, en primer lugar, dice, a pesar de que él dice que la mujer no tiene autoridad, está a nivel de un esclavo, cuando habla de la familia y usa la palabra familia, no tenían la palabra matrimonio, hablan de la casa, ¿no? La familia, la casa. Él dice, la familia es agradable. Que sorprende también escuchar esas palabras. Dice, cuando ambos, la mujer como el hombre, tengan dignidad. Es decir, pone la mujer a nivel del hombre. Porque los dos deben tener dignidad. ¿Y qué cosa es dignidad? Practicar los valores. Si quiere decir, él dice practicar las virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes? Entonces él menciona una serie de virtudes que posteriormente en la historia van a ser asumidas, ampliadas, cambiadas, pero en general las virtudes son la justicia, que es la virtud principal, porque es la virtud que engloba todas las otras virtudes, porque explica la relación entre las personas. Reconocer el derecho del otro, la virtud, la justicia. En segundo lugar dice la fortaleza, no desanimarse, no huir de los problemas, sino enfrentar los problemas y luchar para superar los problemas. Cuando se presentan los problemas en la familia, donde sea, hay que luchar para resolver los problemas. En tercer lugar dice la templanza. La templanza es la persona que sabe controlar a sí mismo. Porque para vivir con otras personas hay que respetar el derecho de las otras personas y ese me limita. Como el otro tiene que respetar mi derecho, yo tengo que respetar el derecho del otro, entonces uno debe saber controlar, porque debe compartir con otros y también dar a otros. Por eso él elabora esta idea. Dice, uno puede saber también ser feliz haciendo sacrificio. Porque haciendo sacrificio logra entendimiento y logra una buena relación con la otra persona. Y uno no debe ser resentido porque algo no le han dado o no ha podido hacer algo o ha tenido que sacrificar algo. Porque la felicidad incluye también el sacrificio. Y en cuarto lugar dice, aparte otras virtudes, pero son las cuatro más importantes, no es una virtud moral, sino es una virtud intelectual. Él la llama la prudencia, hoy en día lo llamamos la praxis, el conocimiento práctico. Es la inteligencia que debe decir en cada circunstancia de la vida, que va cambiando, es diferente para todos los seres humanos, cómo tienen que aplicar la virtud moral, cómo tienen que aplicar la moral. Un ejemplo sencillo, en una familia, en la mesa están sentados, usan tenedor, cuchillo. En un niño de 2 años no le va a dar un cuchillo. Allá interviene la inteligencia, la virtud de la praxis. Entonces, el gran teólogo John Henry Newman dijo, no hay una ciencia de la praxis. Pero en cada momento de la vida
en este enorme laberinto de la vida permanente tenemos que tomar decisiones sobre miles de aspectos de nuestras circunstancias, ella tiene que intervenir la prudencia. Entonces, por un lado, dice él, la virtud, la justicia es la más grande de las virtudes, pero la prudencia es imprescindible. No se sabe quién es el más importante, pero los dos son fundamentales. Es muy importante esta virtud intelectual o la praxis. Entonces él dice, los padres cómo educan. Él dice por el testimonio. Porque ¿cuál es la teoría de la ética? Bueno, las virtudes, la prudencia. Pero los padres de la familia, desde que nace un niño, se preocupa porque puede caminar, vestirse, hablar, comunicarse con otros. Y donde aprenden por ver a sus padres, cómo viven sus padres. Entonces el ejemplo, dice, cambia la persona. Posteriormente en la sociedad actual el ejemplo ha desaparecido. Todo predomina la razón, los decretos, las leyes y el ejemplo. ¿Dónde está el ejemplo de los grandes líderes de la política y de la economía? Y su mal ejemplo tiene una influencia negativa en toda la sociedad. Pero también en la familia se está perdiendo la importancia del ejemplo. Ahí hay un filósofo español que lo dice de una manera muy bonito, Javier Gomá. Él dice, la ley es coacción en la libertad, pero el ejemplo se dirige al corazón y transforma el corazón. ¿No? Por eso es muy importante también que Aristóteles ve todos esos aspectos tan importantes. Por eso todos consideran que los dos grandes de la filosofía de la ética en la historia son Aristóteles y Kant. Y los filósofos holandeses años atrás dijeron el más grande es Aristóteles. Yo también voy por esa simpatía, aunque hay que corregirlo y ampliar ciertos aspectos. Entonces, esta filosofía va a ser asumida por Tomás de Aquino, el gran teólogo de la Edad Media. Aristóteles creía en Dios y los dioses, de dónde venía el bien. Aunque el Dios de Aristóteles no intervenía en la tierra, en el mundo. Pero Santo Tomás va a decir, Dios es el bien y Dios es el origen del bien. Porque ¿de dónde viene el bien? Nadie puede decir yo tengo el bien, el otro va a decir lo mismo, el otro lo mismo, y estamos con cabos, ¿no? Entonces él dice, Dios es el bien, el origen del bien. En una tercera etapa tenemos la modernidad. La modernidad que se va a distinguir por el gran desarrollo de la ciencia y posteriormente la tecnología. También por el sistema democrático que va a reemplazar las monarquías. Claro, Aristóteles había conocido la democracia porque los griegos inventaron la democracia, pero después de ellos desapareció. Entonces eran dictaduras y monarquías. Hacen la revolución, viene la modernidad, y la modernidad empieza con el filósofo inglés John Locke. Él dice, el hombre es libre. El rey no es la única persona que piensa, que planifica, que es propietario de todo y que decide todo. Nosotros también podemos hacer esto. Es el fin de la monarquía. En la Revolución de París, entonces, se elabora el sistema democrático. El pueblo eligió sus representantes que van a dirigir el país. Entonces aparece ya la autonomía de la persona, que es muy importante ese término autonomía, que es la modernidad. Ya no el hombre sometido al rey, sino el hombre es autónomo.
el hombre también puede pensar y tomar sus decisiones, la autonomía de la persona. Y se empieza a desarrollar la ciencia, se descubre las relaciones entre las cosas en la naturaleza que permiten formar una ley y varias leyes una teoría. Todos esos aspectos políticos, científicos van a cambiar totalmente la sociedad y va a predominar la razón. La modernidad es la época de la razón. El ser humano es científico y la ciencia se va a desarrollar con el tiempo y va a empezar a predominar. Por eso después la llaman el positivismo de la ciencia. La ciencia es el único conocimiento valedero y todos los otros conocimientos son fábulas. El arte, la poesía, la filosofía y la teología, etc. El gran desarrollo de la ciencia. Y ellos dicen, lo que no pudieron hacer antes los filósofos y teólogos, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros vamos a lograr la felicidad de la persona humana. Y llegamos entonces a finales del siglo XIX, donde ya se empieza a dudar de que la modernidad va a traer la felicidad, porque siguen las guerras, siguen los conflictos a todo nivel, familia, trabajo, las enfermedades, siguen todos los problemas como no pasó nada. Entonces tenemos tres grandes que van a cuestionar esto: Marx, Freud y Nietzsche. Y Freud va a decir, todo depende del desarrollo de la materia, de los modos de producción, desde el modo de producción más sencillo de pulir una piedra hasta lo más sofisticado que estamos hoy en día con la energía nuclear, etc. La energía, la tecnología que se desarrolla va a definir al hombre. Y el hombre es producto de la materia y su función es transformar la materia. Si la razón desaparece, el hombre como origen de todo desaparece, es un producto de la materia. Freud va a decir, el hombre no solo es solo razón, el hombre también tiene una subconsciencia. Todas las experiencias que el hombre adquiere en la vida, buenas y malas, pasan a un lugar escondido en su personalidad y que va a influir en su comportamiento. A veces el hombre dice cosas, hace cosas que él mismo no puede explicar, pero eso es subconsciencia. Entonces la subconsciencia va a empezar a reemplazar la razón. Y después tenemos a Nietzsche, que es la figura que va a cambiar, sobre todo en el mundo occidental, y hasta hoy en día tiene una influencia enorme. Él va a decir, fracasó la fe. Con Dios no arreglaron los problemas. Fracasó la ciencia y la tecnología. ¿Qué cosas quedan? Los instintos. Todo ha sido un engaño. Todo ha sido mentira. El socialismo, el liberalismo, la democracia, los valores, las virtudes, todos son mentiras, dice él. El hombre siempre busca su propio interés. Por ejemplo, los políticos en las campañas electorales ofrecen, prometen que van a traer todo el bien, la felicidad para la gente, y una vez que están en el poder se olvidan de todo y buscan solo su propio interés, el instinto. El hombre, su razón, su voluntad no sirve. Solo la voluntad del interés propio. No hay diferencia entre el bien y el mal. Si yo robo 1000 soles a una persona, es un bien para mí. Y el mal es para él, pero no me interesa. El superhombre es el hombre, el individualista. El siglo XX es la filosofía del individualismo. El hombre busca solo su propio interés, aunque vaya en contra de intereses de los demás. Yo he visto que Nietzsche ha sido leído mucho. En la librería siempre he visto los libros de Nietzsche, ha tenido una enorme influencia. Y él dice, ahora nos damos cuenta
que Dios ha muerto. Y si Dios ha muerto, ¿qué queda? Ya no hay ninguna norma. Y tenemos que reconocer esto y surge el ateísmo. Entonces tenemos en el siglo XX, vemos que ya no hay ningún interés por la ética. El curso y la metafísica menos, porque ya Kant dijo, no podemos, Kant a pesar de ser un creyente, dijo, no podemos conocer lo absoluto. No podemos hacer ninguna diferencia a lo absoluto. Entonces, pero él está al origen de la problemática que viene, porque él dice, si no tenemos una metafísica que no podemos hacer referencia a Dios, entonces, ¿qué valor tiene nuestro conocimiento? Además, él hace una diferencia radical entre el conocimiento de la razón y el conocimiento sensitivo. El único conocimiento que llega a la realidad, a la materia, a la realidad, son los sentidos. La razón no. Entonces, ¿qué cosa es la razón? Son conceptos, dice, los grandes conceptos. Por ejemplo, la persona, el fin, los grandes conceptos, pero no tiene contenido. Por ejemplo, dice, sus grandes principios, el hombre es un fin, no es un medio. Sí, pero ¿en qué consiste? No lo dice. Y dice, no lo puede decir porque es un concepto vacío. Y el conocimiento sensitivo es un conocimiento concreto, pero momentáneo, relativo. Porque ahora miro de frente y veo algo, y si miro al otro lado me veo otra cosa y se acabó. Es totalmente relativo. Esta negación de la posibilidad del conocimiento intelectual debería también aplicar al conocimiento práctico. Porque ¿cuál es el fundamento del bien? Si no tengo referencia a Dios, ¿cuál es mi fundamento? Pero él no lo aplica. Él dice, esta conciencia del deber, él lo llama conciencia del deber, existe. Hay que obedecer a la conciencia del deber, que no da la fundamentación. Que es todo la problemática de su filosofía de la ética. Pero ha tenido mucho éxito con su conciencia del deber. Aristóteles decía, hay que buscar los valores, aplicar los valores. Kant dice, es un deber. Es un deber, la conciencia nos obliga. Y también, más que Aristóteles insiste en la decisión de la persona. Y Aristóteles tiene pero Kant lo tiene más clara, la ética es una decisión de la libertad de la persona. No podemos probar la existencia de Dios, no podemos probar la existencia del alma y no podemos probar la existencia de la libertad, porque no es materia. Solo podemos saber libre por introspección. Nosotros mismos sabemos si hemos actuado por libertad, o si hemos actuado por coacción, o si hemos actuado por una inmoralidad o por un interés. Lo sabemos, pero no lo podemos probar que existe la libertad. Cuando un alumno asiste a clases, puede ser porque su padre lo ve obligado a ir a la universidad, pero el profesor que está frente al alumno no lo sabe. El hombre está sentado, pero no sabe si está libremente y si te interesa aprender o si está por obligación y no le interesa aprender. Entonces él dice, tenemos la obligación de obedecer, pero no hay razón que funcione la voluntad. La voluntad me obliga a obedecer. Que no lo puede fundamentar. Viene Nietzsche, dice la voluntad. Como no hay conocimiento, la voluntad del superhombre, la voluntad de mis propios intereses. Si vimos todo el problema metafísico de no poder fundamentar la razón, de no poder fundamentar el bien, llega a Nietzsche en su conclusión de que
El hombre solo es un individualista que busca su propio bien. Y todos los grandes filósofos del siglo XX luchan con este problema. Y todos terminan en el escepticismo, en la duda. O en el libertinaje como Jean-Paul Sartre, o en la duda como el famoso Heidegger, considerado el más grande. No sabemos lo que es el bien, y no lo podemos decir, solo podemos ser escépticos. Ya ustedes emprendan la crisis de la ética en el siglo XX, profundo. Y terminando el siglo, en la segunda parte del siglo ya hay filósofos que empiezan a reaccionar y dicen tenemos que buscar una solución. Y la gran figura es Jürgen Habermas, alemán, y él dice, Kant se equivocó en querer buscar la solución solo por la razón. Tenemos que hablar con los hombres, tenemos que buscar un consenso. Y se invita a todas las personas a opinar qué piensa la ética, cómo debe el hombre actuar. Es su teoría de la comunicación. Estamos acá en la facultad de comunicación, la teoría de la comunicación, comunicarse. Él dice, Marx decía, el hombre como producto de la materia tiene la vocación de transformar la materia. Pero Marx olvida una cosa, que el hombre no solo es relación con la materia, el hombre también es relación con las otras personas. Y la relación con otras personas es una relación libre, no está determinada por la materia. Entonces tenemos que, ¿en qué consiste la relación entre personas libres, entre valores? Entonces tenemos que buscar cuáles son los valores. Pero entre millones y millones de personas, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Entonces él dice, todas las ideas pasan al Congreso de la República y se transforman en la Constitución del país, en los grandes principios o en leyes, como por ejemplo los derechos humanos. Los derechos humanos fueron inventados por la Revolución de París por la derecha. Después a la derecha no le gustaban mucho los derechos humanos y Marx hablaba mal de los derechos humanos, pero hoy en día la izquierda promueve los derechos humanos, que es una herencia de la izquierda, que es una herencia de la derecha, que es complicada la vida. Entonces, los valores se transforman en leyes o en constitución. Pero una ley se impone por coacción. Si no cumple con la ley, sanciona la cárcel, la multa económica, etc. Ya no es ética. Por la ética es la persona libre que decide hacer el bien. Los derechos humanos también se transforman en leyes, ya no son éticas. Son muy importantes, han ayudado muchísimo al sistema democrático, han limitado el poder absoluto de los gobiernos, porque el individuo puede reclamar el nombre de un derecho humano muy importante, pero son leyes, no es ética. Entonces sigue el gran problema de la ética. Por eso entendemos hoy en día por qué la ética ha desaparecido. Se han dedicado a la filosofía de la antropología, que es el hombre, y todos estos aspectos alrededor del hombre, la liberación de la mujer, y todos los aportes también de las grandes ideologías de liberalismo y socialismo, que también son ideologías materialistas. Para el liberalismo, que tenía en su origen interés por la ética con Locke y con Kant, pero después terminó con la filosofía y la práctica de David Hume. La justicia es el resultado del mercado. El hombre es un subproducto de la economía. El mercado decide la vida, producir y vender, que es una visión materialista de la sociedad del hombre. El marxismo es lo mismo. Es decir, la materia define todo y toda la lucha es por la economía. O bien desde el punto de vista material, o bien la lucha de clases. La lucha de clases también es para dominar la economía. Si la visión siempre es materialista.
Entonces, esas dos ideologías materialistas, la ciencia materialista, bueno, por su esencia, porque la ciencia es la observación de la materia, la tecnología, que para mí es la ideología de hoy día, la ideología del siglo XXI es la ideología de la tecnología. El hombre ha logrado, gracias a la ciencia, desarrollar una enorme tecnología y lo vemos cada día más. Y por la tecnología sofisticada que estamos viendo, ya por toda la enseñanza a distancia, el trabajo a distancia, cada vez más el hombre va a trabajar en su casa y desde su casa se va a dirigir todo el mundo. Lo que está pasando ya ahora, producto de la pandemia, ¿verdad? Sí. La pandemia ha ayudado a eso. Entonces hemos perdido la esencia misma de la ética, donde está muy importante el aporte de la teología. Dios creó al hombre y dijo al hombre: usted debe desarrollar su propia vida. Le doy autonomía, razón, voluntad, libertad. Pero el hombre se alejó de Dios. Entonces Dios mandó a Cristo para decir quién es Dios. Y Cristo manifestó que Dios es el amor y el hombre es el amor al prójimo. Ama a ti mismo como al otro. Entonces el cristianismo añadió un valor que no encontramos en los otros filósofos, ni en toda la historia, que es el amor. ¿Qué cosa es el amor? No es algo sentimental, también es sentimental, también es romanticismo, pero en el fondo el amor es buscar el bien y hacer el bien. Vimos también en todas las epístolas de San Pablo, él felicita a sus comunidades cuando hacen el bien, cuando viven bien, cuando practican los valores. Porque no es suficiente hablar de justicia. Porque justicia también puede volverse utilitarismo. El hombre que busca justicia y aplica justicia, vimos en los gobiernos, en primer lugar, satisfacer a sí mismo, a su familia, a sus amigos y a los miembros del partido o de la ideología. Y ya queda. Si no hay el amor, si no hay la decisión de ir más allá, porque el cristianismo es sumamente exigente, exige que uno hace el bien también a personas ajenas, que no son de mi interés. Ese es precisamente lo que falta hoy en día. La sociedad es completamente corrupta, tanto en la derecha como en la izquierda. Lo hemos visto en América Latina. La izquierda tomó el poder en muchos países, pero todos terminaron en la cárcel o con juicios por corrupción. Porque es inherente a las ideologías la corrupción, porque no hay ética. La ciencia no debe dar ética, porque no es su función. La tecnología tampoco. Pero se debe usar bien la tecnología. Porque el enorme problema ecológico hoy en día por el mal uso de la tecnología. El problema es el carbón. Y ha habido varias reuniones, a la última reunión de todos los países en Escocia. Al terminar la reunión, India dijo: yo sigo con el carbón. Y China dijo: yo apoyo. Entonces todos los países del mundo pueden tratar de empezar a cambiar la energía, y se está haciendo con techos, con energía solar, con el carro eléctrico. Pero si esos dos grandes, que son la tercera parte del mundo, no cambian. Segunda energía fatal, el petróleo. El mar está lleno de plástico. El plástico es un producto del petróleo. Hay varias islas del tamaño del Perú de plástico en el océano. Y no prohíben hasta ahora el uso del plástico. Ya están hablando de un nuevo plástico que se puede desintegrar, porque el plástico que existe no se desintegra. Y por eso lo tiraron al mar, porque no sabían dónde ponerlo en la tierra, ya no hay sitio. Entonces, si no hay una voluntad de cambiar todo, si no hay el amor para el bien, la humanidad no va a cambiar. Y ese es precisamente el gran mensaje del cristianismo. Es decir, Cristo aceptó morir en la cruz, ser crucificado para demostrar lo que es el bien.
lo que es el amor. Él dice en la última cena, el que da su vida para sus amigos es el verdadero amigo. Es lo que falta en la sociedad actual, es este mensaje que el hombre aprende a amar, porque es el amor que constituye todos los otros valores. Todos los otros valores no van a funcionar bien si no tiene como fundamento el amor. Pero el Evangelio dice, ama al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Tiene que empezar a amar a ti mismo. Si la persona manda empezar a practicar todos los valores en su propia vida. Si yo no soy amable, no soy leal, no soy solidario, no soy justo, no soy generoso, ¿cómo voy a convivir con otra persona? Imposible. Empezando en la familia, de matrimonio, los dos deben practicar los valores. Si no practican ambos los valores, ¿cómo van a convivir? Imposible. Y el valor fundamental es el amor, porque es el amor que me obligue a practicar todos los valores. Sin el amor, los valores se vuelven intereses. Y si no hay amor en esos padres, ¿qué amor pueden transmitir a sus hijos? O sea, se convierte en todo un círculo. Entonces los padres no son ejemplo para los hijos. Y que vemos, el colegio es el bullying. Es producto que no han recibido educación adecuada en su familia. Van al colegio, piensan que pueden gritar, insultar, pelear. Los niños jóvenes piensan que es normal y el profesor no puede dictar clases. Padre, ¿qué le parece? Esta mañana hemos invitado también a los profesores de la Universidad Jaime Bauzá y Meza. Nos referimos al doctor José García Zozaya, vicerrector académico de la universidad. Además es periodista con mucha trayectoria en el ámbito de la radio, la televisión, la prensa escrita, y también miembro de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú como vicepresidente. Así que lo vamos a recibir al doctor José García Zozaya. Igualmente está con nosotros la magíster Karina Reyes Bernuy, profesora de la universidad aquí en Jaime Bauzá y Meza y en otras universidades. Ella también es directora de la Oficina de Inserción Laboral y Seguimiento del Graduado de la universidad. Es la secretaria de organización de la Asociación Nacional de Periodistas, comunicadora y también periodista. Para un poco hablar y tal vez de todo lo que nos dijo ahora en un tema muy general de la persona, del humano en sí mismo y la práctica de sus valores y cómo debe trascender tal vez en el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito de una sociedad donde esta era es la era de las comunicaciones y cómo esa ética debe mostrarse en cada uno de ellos. Así que voy a permitir, por favor, padre, con el doctor José García Zozaya. Muchísimas gracias, padre. Hablando usted sobre Aristóteles y hablando acerca de los valores, esta pregunta de cómo podemos ser virtuosos, ¿no? Cuando aplican los valores, la pregunta que me gustaría formularles, ¿qué importancia tienen entonces los valores en la vida humana? La persona humana no solamente es cuerpo, no solamente es materia, la persona también es espíritu, es libertad, es inteligencia, es voluntad. Entonces la persona humana también a sí misma debe transformar su cuerpo en cultura, porque la relación entre las personas son cultura. Y esas culturas tienen aspectos científicos, pero también aspectos morales, éticos. Y la relación entre las personas están definidas por la ética. Hoy en día están definidas por la corrupción. Karina, por favor. Sí. Gracias. Padre, un gusto tenerlo acá. Realmente es muy valioso escucharlo, pero también leerlo. Y antes de empezar nuestra entrevista, usted decía que estaba en las redes sociales y yo soy una de sus followers, de sus seguidoras. Y leo un poquito los artículos que usted escribe a través de las redes sociales. Y en uno de los artículos que me llamó la atención fue el sentido de la vida. En noviembre del año pasado usted escribió algo sobre la decisión ética. Y mencionaba que Juan Pablo II, el Papa, en el año 98, había convocado a jóvenes, más de 1 millón de jóvenes en París, porque ellos reclamaban el sentido de la vida. ¿Cómo podemos desarrollar sentido de la vida en los jóvenes, teniendo en cuenta que hoy en día el tema de la tecnología, el progreso de la tecnología, ha calado mucho en ellos? Son personas muy dependientes,
que no dejamos de decir que la tecnología es buena, pero también tiene sus desventajas. ¿Cómo podemos lograr una ética consciente en los jóvenes? Es muy importante su pregunta porque estaba en la última parte de mi discurso. Bueno, En el siglo XX, bueno, que tenemos ahora, 21 ahora. está predominando la ideología de la tecnología. Y la tecnología está en manos de unas cuantas empresas transnacionales, con las cuales nadie puede competir. Entonces las empresas a nivel nacional ya tienen problemas para existir. Y todos los presidentes, hasta inclusive el actual, piden inversiones. Porque los que definen la economía son estas empresas nacionales. Tienen los mejores investigadores porque tienen mucho dinero, tienen la mejor tecnología, hacen los mejores productos y dominan el mercado. En el país, mi país de origen, Bélgica, a empresas extranjeras que invierten no le cobran impuestos para que vengan. Acá lo quieren aumentar los impuestos, pero después van a perder el mercado. Si están fuertes, pero esas empresas que dominan el mundo y la tecnología no quieren saber nada de ética. Ellas dominan todas las redes, todos los medios de comunicación, porque todos viven del dinero. Ellas manejan el dinero. Entonces, todos los medios de comunicación son información, distracción, pero cuando hay un discurso sobre la dignidad humana, no hay. Está prohibido. Además, pongo mi publicidad y pago para mi publicidad. Entonces, hay un programa muy popular, pero no tiene nada de ética. Allá tiene mucho público, paga para mi invierto. Ese es el problema del periodismo hoy en día, ¿no? Que las empresas transnacionales cada vez más dominan todo el mundo y toman todas las decisiones y no quieren saber nada de ética, porque la persona que tiene ética no compra por comprar. Ellos quieren precisamente que el hombre esté obsesionado para comprar, que vaya a las grandes haciendas, Ripley, Saga, para que vea que compre y compre y compre. Y modas y modas y modas nuevas, hay que cambiar de zapatillas, hay que cambiar de ropa, hay que cambiar de celular. El hombre ético no cae en esta trampa, solo compra lo necesario. Ese es el gran problema, que el mensaje para la ética ya no tiene dónde. ¿Y cómo buscar eso en la sociedad? ¿Cuál es el papel del periodista, del comunicador o de quienes están en las redes sociales ahora como influencers para recomponer humanamente ese valor? Para un periodista a veces es difícil porque su trabajo depende de su empresa, pero debemos empezar a nivel de universidades, de colegios, tomar conciencia y hablar sobre esa problemática, publicar artículos, publicar libros. Yo le cuento una cosa, padre. Cuando a un niño se le dice y se le corrige que algún contenido, algún aprendizaje no está bien, a sus padres, el padre le dice, pero ¿por qué me dices si esto es así? Él responde y dice, no, mi profesor lo ha hecho. O sea, el niño cree más en su profesor que en sus padres. Pero con el tiempo, en la adolescencia, el parte cambia, pero ya va hacia los amigos. Mi amigo me dijo, o recojo de los ejemplos de los amigos para su vida práctica. Entonces la familia como que se está alejando o se ha alejado en estos últimos tiempos, Sí, pero no, esa transmisión de las virtudes y de la vida ética. es posible que en familia no han dado suficiente tiempo a la educación de los hijos. A veces no es por su culpa, porque hombre y mujer deben trabajar y tienen poco tiempo para estar con los hijos. Pero normalmente está ocurriendo lo contrario, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, que para hacer la vida fácil engrían a los hijos, que vean PlayStation y que no fastidian. Entonces, cuando el profesor desaprueba a un alumno en clase, los padres apoyan al alumno. Y el padre puede ir al colegio y decir, profesor, usted tiene la obligación de aprobarlo, el profesor tiene la obligación de aprobarlo, aunque no sabe. A este extremo hemos llegado.
El engreimiento, en mi país, por ejemplo, hay 3.000 vacantes para policía, porque ya nadie quiere ser policía, pero los jueces dan más razón al delincuente que al policía. Y en segundo lugar, ya nadie quiere ser profesor también por ese problema. Porque ya no pueden dictar clases porque están con jóvenes engreídos de sus padres. Esa es la realidad en este país, donde hay más dinero, no más desarrollo ético humano, sino más dinero. Por ejemplo, acá habla mucho de feminicidios, pero no solo es el Perú, es en todo el mundo, en todos los países, en Europa, en Asia, en África, igual fuerte que acá. Precisamente por todo el mundo no hay ética. La familia no funciona en todo el mundo. Están las cifras. En el año 2014, 25 millones de mujeres fueron a denunciar en la comisaría del maltrato de su esposo. 25 millones. El país con más violencia en familia, nadie lo cree, Suecia. Suecia, visto como un país socialista, democrático, avanzado, más violencia que cualquier otro país en familia. Es decir, el problema no es solo material, no es solo económico, no es solo el dinero. El problema es la dignidad de la persona, que libremente practica los valores. Si no quiere practicar los valores, siempre voy a tratar de evitar las leyes y las normas y salir con mi gusto. Este tema de la feminicidio es muy importante porque demuestra que las grandes fuerzas materiales del mundo están eliminando la ética. Y no es porque hay más dinero que hay más ética, no. Hay menos. Acá hay más vida familiar que en este país. Pero tal vez la ética se pierde, o la dignidad en este caso se pierde, por un tema de necesidad. Porque así se justifica, ¿no? Muchas mujeres hasta retiran las denuncias de la agresión de sus compañeros o parejas porque les falta recursos económicos para subsistir o para tener esa vida que normalmente se ha ido acostumbrando. ¿Cómo recuperar esa dignidad? Sí, esos son casos que se dan acá, pero no en esos países. Porque hay leyes tajantes, se aplican las leyes y en general están previstas ayudas sociales, bonificaciones, protección de los niños, etcétera, lo que acá falta. Es decir, acá también faltan leyes adecuadas. Por ejemplo, el reclamo por alimentos, se llama acá. El hombre se va y no paga nada. La mujer tiene que empezar un trámite de alimentos que demora, que juicios, abogados. Es decir, no hay, felizmente hay un ministerio de mujer, pero no es suficiente. Debía ser un ministerio de familia que dejara de fondo todo el problema de la familia. Porque el ministerio de la mujer, que es una pared de reclamaciones, y dentro de las posibilidades solamente tratan de hacer algo, pero no tienen suficiente poder. No hay leyes adecuadas para resolver todos estos problemas. Han eliminado de escuelas, de colegios, de universidad, todos los cursos dirigidos a esta problemática. La gran preocupación es la tecnología. Tiene razón. El mundo que no participa en la tecnología está perdido. La educación debe dar una prioridad a la tecnología, pero no puede eliminar la ética. No puede eliminar los cursos para la dignidad humana, para la mujer, que es la víctima en la sociedad machista. Debe haber leyes más claras y poderes más importantes y también un poder judicial adecuado para resolver rápidamente este problema. Que es otro tema, la autoridad, las autoridades inmiscuidas en corrupción, justicia que tarda, justicia que no es justicia, y otros asuntos más. Pero vamos a la dignidad también del elector. Usted ha escuchado probablemente, padre, ese candidato hace obras pero roba, y apoyan a ese candidato. ¿Cómo recuperar esa dignidad del elector, la dignidad del ciudadano? Pero sí tiene que escoger entre uno que robe y hace obras, mejor que uno que robe y no hace obras.
Porque ya a nivel de todos los partidos está la corrupción. Está en la derecha y en la izquierda. Es profundo. Entonces tenemos que decir, ver cuáles son las causas profundas detrás de esto. Es lo que yo trato de hacer con mis investigaciones, mis publicaciones. Las causas son grandes y profundas. Y no se va a resolver nomás con un comité de ética o con un curso de deontología. Es decir, se debe tomar conciencia del problema profundo y se debe dar las leyes adecuadas y poderes adecuados para combatir esta situación. Vale decir, padre, entonces que se están perdiendo los valores en el hogar. Cuando usted manifestaba ese ejemplo del joven que había sido jalado en clase y el padre iba a reclamarle al profesor para que la apruebe. Están perdiendo los valores, ese valor de justicia, por ejemplo, que no hay justicia, no es justo. Es que si Nietzsche ha dicho que somos individualistas, que todo es mentira y cada uno por su propio interés, y hay un problema para casarse. Pues yo solo busco mi propio interés. Esta mujer me gusta, pero va a servir mis intereses. Y la mujer piensa igual. Yo voy a entregar mi vida a este hombre. Que gano. Es un riesgo muy grande. Entonces ya tiene miedo de hablar entre hombres y mujeres en este país y acá también en ciertos ambientes, de hablar de matrimonio. Por ejemplo, en Bélgica hay un programa en televisión, se llama Matrimonio Ciego. Hay otros que van a agencias de matrimonio, mandan su currículum vitae, la agencia busca más o menos se van a entender y así se casan. Porque ya no se atreven a hablar, ni confían. Y cuando se conocen, hablan de cualquier cosa menos de las cosas importantes. Van a comer un helado, van al cine y hablan de no sé quién, pero no de lo que deben hablar. Por ejemplo, se casan y el hombre dice, bueno, estoy hablando de un caso concreto, el hombre dice, vamos a tener un hijo, la mujer dice, no, yo no quiero hijos. ¿Y no lo han hablado antes? No lo han hablado antes. Han ido al matrimonio, no lo han hablado No se han conocido antes. Porque no hablan las cosas que deben hablar. Esta chica de Canadá, que se comunicó hemos visto en estos días, se comunicó con un joven en Londres, ya están enamorados, viaja a Londres, 3 días después él la mata. ¿Cómo puede ir a vivir con un hombre solo por haber hablado por internet? Entonces hay un profundo problema de que ya no están preparados, no hablan lo que deben hablar y son egoístas. Las personas son egoístas. Porque libertad se entienden como egoísmo. La otra persona me va a servir, no va a servir, y sí, piensan ambos. Y este viene precisamente por todo el planteamiento que dice Nietzsche, Dios murió. Nosotros hacemos lo que nos da la gana. Cuando hablábamos fuera de cámara, entonces es importante que... Entonces yo me olvidé a decir, en este matrimonio ciego, en televisión estudia los currículums y dice, estos van a casarse. Los cita los dos, nunca se han visto y nunca se han hablado. Vienen acá, firme el acto matrimonial y al costado firme tu divorcio. Eso existe. Solo porque no confían. No confían, no hay confianza. Ese ya no tiene sentido. Es mucho más que una pérdida de dignidad, es una degradación humana. Sí, claro. Sí. ¿Y eso es consecuencia de la tecnología o es consecuencia del propio desarrollo, tal vez, de la humanidad? Esta consecuencia de todo lo que he dicho en la historia. Estamos en un mundo con dos ideologías materialistas, con la tecnológica, también materialista, el predominio de la ciencia y la tecnología. Y todo este mundo fuerte materialista se está imponiendo al mundo y ha eliminado todo lo que es dignidad humana, todo lo que es libertad, todo lo que es ética principalmente. Sí. ¿Y el futuro? Por eso, en mi opinión, en muchos lados del mundo ya están reaccionando, están poniendo el curso de ética. Sí. Yo lo puse hace muchos años, acá la Pontificia también lo puso, también está en la UPC.
está ya en varias universidades el curso de ética, que es fundamental. Sí. ¿Y cómo lograr esos cambios? Porque usted muy bien conoce a los jóvenes que se están formando para ser comunicadores de la Universidad de San Martín. Nosotros aquí en la Universidad Jaime Bauzá Teimesa, ¿cómo lograr ese cambio? Porque los jóvenes vienen con esta tendencia de la tecnología, de este progreso que se da, pero al momento del desarrollo del trabajo de campo, los obligan también dentro de los medios de comunicación o las empresas periodísticas que están para poder hacer lo que ellos dicen, ¿no? Entonces hay una línea distinta que ellos tienen que cruzar. O sea, si los formaron de manera ética, de repente en casa o de repente en la universidad, pero en el trabajo cambian. Sí, pero si han tenido una buena información en la casa, por menos en su vida personal son correctos, en el trabajo pueden tener problemas. Pero nosotros en la universidad recibimos alumnos con buena educación, no hay problema, otros no. A esos alumnos los podemos hacer pensar. Por ejemplo, todos a esta edad ya están pensando en enamoramiento, eso está bien, pero entonces hay que hacerles preguntas. ¿Van a poder convivir? ¿Cómo van a convivir si no cumplen tales y tales valores? ¿Aman a sí mismos? No aman a sí mismos, para empezar, porque no saben lo que es amor a sí mismo. Entonces, explicando esto concretamente, los alumnos deben pensar y lo hablan en su casa. Lo que escuchan en el aula, lo hablan en su casa. Y también surgen discusiones en su casa. Yo me acuerdo de un alumno, aprendió a estar de acuerdo y dice, mi padre es nietzscheano. Y yo discuto con él. Porque mi padre creía en Nietzsche, yo no. Entonces, por lo menos en la universidad podemos dar reflexión, crítica a la sociedad. En general, la crítica solamente ha sido económica. Todos los líderes políticos que van a campaña electoral solo hablan de economía y se olvidan de la ideología. ¿Por qué salió elegido Castillo? Una de las razones, no digo todo, pero una de las razones es porque todo el profesorado simpatiza con él y también por una cierta ideología. Entonces, uno no puede quedarse en ciertas críticas superficiales, sino uno tiene que siempre ir al fondo del problema. Todos esos factores materialistas, fuerzas enormes que están presionando sobre las personas. Y no dejan espacio para que uno dice lo contrario. Por ejemplo, las universidades a veces invitan a especialistas del extranjero. En un programa de televisión, en el periódico, nunca lo van a invitar. Y si uno pide, no te dan. No te dan, claro. Tienen otros Padre intereses. Johan, de la experiencia que usted tiene publicando en redes sociales, documentos, investigaciones que usted siempre desarrolla, recibe también seguramente algunas observaciones, críticas, comentarios de sus seguidores. ¿Los lee usted? ¿Les responde a ellos? ¿Qué tanto es esa relación con este nuevo público, esta nueva audiencia? Casi no tengo crítica. Hay mucha gente, 100, 150 manifiestan su apoyo y muy poco critican. Puede ser que no están de acuerdo y no hablan, no dicen nada, pero críticas muy poco. 2 o 3 he tenido en el lapso de 2 meses. Yo contesto y bueno. ¿Qué nos depara frente a esta experiencia que usted ha recogido a futuro sobre la tecnología, las comunicaciones y la ética? ¿Cómo lo ve? Siempre he dicho, hay que apoyar la ciencia, apoyar la tecnología, pero se debe usar bien. ¿Por qué hacer energía nuclear y bombas atómicas? Y cada vez más hacen. Ya los han puesto en el espacio. Ya desde el espacio te pueden tirar una bomba. ¿Para qué sirve todo esto?
Solo con 10% de todo lo que se gaste en material bélico serviría para resolver el problema de la pobreza en el mundo. Nosotros tenemos que hablar de esto. Sí. De esto tenemos que enseñar. Por eso el curso de ética es fundamental. Y el problema que tenemos es que las nuevas tecnologías, así como son buenas, también son malas, ¿no, padre? Porque se escribe cada cosa, se denigra a la gente, bajo excusas o bajo escudos de otros el plástico nombres. en el mar. ¿Sabes lo que es esto? Matar el mar. Sí, No, ya no hay vida para nadie. no. Padre, agradecidos por haber estado con nosotros en esta reunión de hoy, en este programa de responsabilidad social de la Universidad Jaime Bauzá Mesa. Nos deja con algunas preguntas, algunas interrogantes todavía. ¿Ya? Seguramente será motivo para volvernos a reunir. Ya, muchas gracias. Y para que también usted nos cuente algunas otras reflexiones de esas investigaciones que hace sobre la ética. Ya, gracias por la invitación. Gracias, padre. Y gracias también al doctor José García Sosaya, vicerrector académico de la Universidad Jaime Bauzá Mesa, y a la magíster Karina Reyes Bernoy, directora de la Oficina de Iniciación Laboral y Seguimiento al Graduado. Estaremos en nuestra próxima edición de Responsabilidad Social a través de las multiplataformas que tiene la Universidad Jaime Bauzá Mesa: radio, televisión, servicios informativos online y redes sociales. Hasta nuestro siguiente programa.